Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy no acudimos a esta sesión solemne únicamente como integrantes de esta legislatura. Estamos aquí como garantes del orden constitucional. Esa responsabilidad está por encima de cualquier disciplina partidista, de cualquier coyuntura electoral o lealtad personal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no nació para facilitar el ejercicio del poder, nació para limitarlo. Nuestra Carta Magna nace producto de una revolución contra el abuso, contra el caudillismo y contra la concentración del poder en una sola persona. Nació para que nunca más un presidente se creyera dueño del país. Sin embargo, más de un siglo después, estamos presenciando exactamente eso. Un hombre fuera del poder constitucional quiere mantenerse en el ejercicio del poder por la vía de los hechos. Hoy conmemoramos el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Pero no celebramos o conmemoramos un documento jurídico, sino un pacto social nacido de una revolución que costó millones de vidas, que tuvo como objetivo primordial, central, poner límites al poder, garantizar derechos y construir un Estado basado en la legalidad, en la justicia y en el equilibrio entre las fuerzas políticas. Nuestra Constitución fue, en su momento, una de las más avanzadas del mundo. Reconoció derechos sociales cuando muchos países los ignoraban. Estableció la división de poderes como principio irrenunciable y colocó el interés público por encima de los intereses personales o facciosos. Su espíritu no fue el de la concentración del poder, sino el de su contención. Seamos claros, nuestra Constitución no fue diseñada para obedecer presidentes, sino para contenerlos. No es un instrumento jurídico del gobierno en turno, sino el fundamento permanente de la República. Y cuando el Congreso olvida eso, la Constitución deja de ser norma y se convierte en mero trámite. Conmemorar el aniversario de la Constitución no puede reducirse a un acto ceremonial. Honrarla implica también analizar de manera crítica cuáles reformas se han hecho y es imposible ignorar las deformaciones que ha sufrido en los últimos años. Estas reformas constitucionales no han sido producto de amplios consensos nacionales, sino del uso mecánico de mayorías legislativas artificiales y disciplinadas. Eso puede ser tal vez legal en lo procedimental, pero es profundamente cuestionable en lo ético y en lo constitucional. Uno de los principios de nuestra Constitución es el equilibrio de los poderes, el que exista un régimen de pesos y contrapesos. Sin embargo, en la Constitución y en el actual régimen, esto se ha minimizado. La Constitución no establece que la mayoría tenga el derecho a todo. Establece que hay cosas precisamente que ni siquiera una mayoría puede hacer. Vigila pues el ejercicio del poder y sin embargo hemos visto todo lo contrario. Cada reforma que se ha hecho aquí tiene un hilo conductor: la intolerancia al límite, la incomodidad frente al contrapeso, la obsesión por el control. Eso no fortalece el Estado, compañeras y compañeros, lo empobrece institucionalmente. Un Congreso que no cuestiona deja de representar a la nación y empieza a representar al poder. Un Congreso que legisla por consigna renuncia a su función histórica. Y un Congreso que reforma la Constitución para acomodarla a un proyecto político sexenal traiciona su carácter de poder constituyente permanente. La Constitución no fue concebida para adaptarse al carácter de un solo líder ni a la ideología de un solo movimiento. Pero en este régimen, si la institución no funciona o no se somete, se desacredita. Si no obedece, se debilita. Si no se controla, se intenta desaparecer. Esa actitud contradice el espíritu del constituyente del 17. Hoy se nos dice que las reformas que se presentan obedecen a la voluntad popular, pero la voluntad popular no es una patente para desmantelar la República. La democracia no se agota en ganar elecciones, se sostiene en reglas, en límites y derechos que no dependen de la popularidad del gobernante. Permítanme decirlo con claridad: cuando un Congreso debilita al Poder Judicial, debilita la protección de los ciudadanos. Cuando un Congreso presiona al árbitro electoral, pone en duda la legitimidad del sistema democrático. Cuando un Congreso elimina o somete órganos autónomos, elimina mecanismos de vigilancia. Lo anterior, pues, en estas reformas que hemos vivido en esta legislatura, plantea una pregunta fundamental para el futuro de la República. ¿Seguiremos teniendo una Constitución que limite al poder
o una constitución moldeada para servir al poder. Y aquí es donde nuestro papel, legisladoras y legisladores, se vuelve central. Cada voto que emitimos no solo es una decisión política, es una decisión constitucional. Cada reforma aprobada sin deliberación real, sin escucha social y sin respeto a los contrapesos deja huella, pero esa huella puede ser muy negativa. Déjenme decirles que las mayorías pasan, pero las consecuencias permanecen. Hoy, en el aniversario de la Constitución, se exige una responsabilidad histórica. Hay que decirlo con mucha claridad. Las reformas que debilitan instituciones, que concentran el poder y erosionan los contrapesos, no fortalecen la democracia, la ponen en riesgo. No se trata de estar a favor o en contra de una persona o de un partido, sino estar a favor o en contra de la República. Defender la Constitución no es un acto conservador ni un acto progresista, es un acto democrático. Es recordar que el poder es temporal, es asumir que el verdadero cambio no se logra debilitando las reglas del juego, sino respetándolas cuando aún incomodan. Este aniversario, que no sea solo una fecha en el calendario, que sea un recordatorio de que la Constitución vive únicamente si la defendemos. Por ello, estimadas diputadas y diputados, legislar no es acompañar de manera abyecta al Poder Ejecutivo. Legislar no es justificar cada iniciativa presidencial. Legislar no es convertir la Constitución en un instrumento político de coyuntura. Legislar es defender la República, incluso cuando hacerlo tenga costos políticos. México no necesita un Congreso obediente. México necesita un Congreso valiente. Un Congreso que recuerde que su lealtad es con la República y con la sociedad. Porque cuando el Congreso renuncia a ser contrapeso, la Constitución deja de ser ley y se vuelve discurso. Y cuando se reduce a un discurso, se viola y se pone en riesgo la libertad de los ciudadanos. Ese es el tamaño de la responsabilidad. Ese es el momento histórico que hoy estamos viviendo y ese es el juicio que la historia hará de esta legislatura. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.